Vamos ahora a actualizar las noticias económicas en Directo América. Y nuevamente conmigo en el estudio Martín Gripo para darnos toda la información. Martín, otra vez un saludo para ti. Aquí estamos nuevamente, Ángela, y empezamos con el análisis. Claro que sí, vamos con el mismo hilo conductor. El tema es inequívoco, Trump como presidente electo. ¿Qué sucederá ahora con la Reserva Federal? Bueno, Ángela, a la espera de una nueva reunión de la Reserva Federal que ocurrirá en las próximas horas, y fue el propio Donald Trump quien durante la campaña puso en duda si el organismo debe ser o no independiente. En varias ocasiones expresó su necesidad de influir en las decisiones, algo que los inversores siguen muy de cerca. Lo que ocurre es que la independencia de la Reserva Federal de la influencia política es ampliamente considerada, algo que es justamente sumamente importante para sostener la política monetaria estable y creíble de la primera economía del mundo. Una autonomía que le permite a la Reserva tomar datos económicos para promover, por ejemplo, el máximo empleo y los precios estables, y todo esto sin tener en cuenta las presiones económicas, algo que con Trump está por verse si cambia o no. Y muchos especialistas aseguran que mantener una reserva independiente es esencial para el control de la inflación, para cuidar la confianza del público en la moneda y apoyar un crecimiento económico sostenible, Ángela. Bueno, y he aquí la pregunta. Entonces, ¿el presidente de Estados Unidos no puede interferir en las decisiones del organismo? Bueno, la realidad es que no tiene un control directo sobre las decisiones políticas de la Reserva Federal, pero existen formas indirectas de ejercer una influencia, como las declaraciones públicas, las críticas o incluso también las amenazas. Todo esto puede generar ruidos en el mercado e influir potencialmente en la opinión de la ciudadanía y en las acciones de los inversores, Ángela. Bueno, fíjate que un tema que ronda ahora el ambiente es lo que sucederá con las economías de América Latina. ¿Qué se espera ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Bueno, desde el comienzo de esta semana los gobiernos latinos se están expresando con el objetivo de mantener los vínculos económicos con Estados Unidos. Y ahora más con un Donald Trump que en reiterados momentos apuntó contra la región. Y empezamos con sus vecinos. Por ejemplo, México, que está entre las dos economías más importantes de América Latina. Allí la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperaba tener una buena relación con quien asuma la presidencia. Va a haber buena relación, además de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos. En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento pues estableceremos la relación con quien gane los comicios y estoy segura que va a haber una buena relación. La gobernante mexicana, que ya lleva poco más de un mes en el cargo, resaltó que su gobierno ya está haciendo un trabajo muy importante con autoridades y empresarios, especialmente enfocado en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y las declaraciones de Sheinbaum se dan a pesar de que Donald Trump prometió imponer aranceles de hasta el 100% a México si no consigue frenar la migración hacia Estados Unidos. Ahora, en República Dominicana, otro país con fuertes vínculos con Washington, las autoridades nacionales esperan que el nuevo gobierno de Trump apoye las economías emergentes latinoamericanas para frenar la migración. Escuchemos. Hoy en día hay una gran inquietud por el tema migratorio. Se podría mitigar si la gente estuviera bien en sus países y no tuviera la necesidad de moverse en búsqueda de otros horizontes. Estados Unidos debe apoyar las economías emergentes porque es beneficioso para todos. ¿Y qué ocurre más al sur? Bueno, Ángela, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, había dicho que Kamala Harris sería la mejor opción para las economías de América Latina, mientras que su homólogo argentino, Javier Milei, se muestra positivo ante la llegada del líder republicano, quien esta mañana dijo que Estados Unidos ahora puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea y le envió éxitos y bendiciones. Bueno, ahí vemos también ya los posicionamientos políticos. En esta elección también se votaron algunos referendos relacionados con la economía. Hablemos de eso ahora. Bueno, concretamente relacionados con los salarios, porque el salario mínimo federal para los trabajadores que reciben propinas se ha mantenido en $2,13 por hora desde 1991. En aquel entonces se equivalía a la mitad del salario mínimo regular de $4,25, pero el Congreso no ha logrado aumentar el mínimo para los trabajadores que perciben propinas, aunque sí ha aumentado periódicamente el salario base regular. Hoy el salario mínimo para los trabajadores que reciben propinas es menos de un tercio del salario mínimo federal completo de $7,25, Ángela. Bueno, y si lo revisamos por estados, ¿qué sucede?
Bueno, California pretendía aumentar el salario mínimo estatal a $18 por hora. Arizona quiere permitir que a los trabajadores que reciben propinas se les pague un 25% menos por hora que el salario mínimo, siempre que la compensación total del trabajador esté por encima del salario mínimo federal. En Massachusetts se busca aumentar el salario mínimo para los empleados que reciben propinas para cumplir con justamente el salario mínimo estándar del estado. Es decir, aproximadamente subiría de $6,75 a $15 por hora. En algunos de los estados se votó incluso la posibilidad de dar a los trabajadores más derechos. Así es, por ejemplo, en Nebraska, que busca exigir a los empleadores que proporcionen una licencia por enfermedad remunerada justamente para los empleados, mientras que en Alaska buscan aumentar el salario mínimo del estado a $15 por hora y exigir a los empleadores que proporcionen una licencia también por enfermedad remunerada para sus trabajadores. En Missouri quieren aumentar el salario mínimo del estado también a $15 por hora y exigir también la licencia por enfermedad para los trabajadores. Toda esta información según Ballotpedia, que entre 1996 y 2022 hubo 28 propuestas de ley para aumentar el salario mínimo de un estado y los votantes aprobaron 26 y rechazaron 2, la última vez en 1996 en Missouri y en Montana. Bien, y como es costumbre, te pido los indicadores para cerrar esta sección. Así es, Ángel, y cerramos con las acciones europeas que subieron más de un 1% este miércoles en medio del avance en los futuros de las acciones estadounidenses y luego de la victoria de Trump. Aunque las acciones de los grupos europeos de energía limpia se desplomaron, ya que los inversores se preocuparon por un posible desmantelamiento del apoyo estadounidense a las energías renovables y la política climática. Y aquí es importante recordar que el presidente electo había prometido en campaña imponer un arancel del 10% a la importación de todos los países si ganaba, y dijo que la Unión Europea tendría que pagar un alto precio por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses. Pues Martín, más claro no puede quedar. Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. Claro que sí. Vamos ahora.